Diplomáticos del Reino de Dios. Es el título de nuestra reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon anunció en la tercera semana de enero del 2021 que el presidente Andrés Manuel López Obrador había tenido una conversación telefónica con el presidente norteamericano Joe Biden, y que también iba a tener una videollamada con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quedé impresionado del trabajo tan efectivo que como embajador realiza para el presidente y para nuestro país ante otras naciones. Luego de esas llamadas, el presidente López Obrador dio a conocer que había platicado con el presidente Biden y que éste le había dicho que iba a promover una iniciativa para regularizar el estatus de 11 millones de inmigrantes, una gran mayoría de los cuales son mexicanos. Posteriormente, el mandatario mexicano anunció que consiguió del presidente Putin el envío de 24 millones de vacunas Sputnik V. Todo esto solo me hizo imaginar y admirar el intenso trabajo del canciller Ebrard y de todo su equipo de colaboradores. Al pensar en esto, vino a mi memoria un hermoso pasaje en donde el apóstol Pablo nos dice que cada creyente en Cristo es un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este pasaje nos enfrenta a un privilegio que es fruto de la obra de Cristo, pero que conlleva una serie de implicaciones que una gran mayoría de creyentes desconoce, pasa desapercibida o de plano no la llevan a cabo, y tiene que ver con el hecho de que hemos recibido una encomienda de suma importancia: ser diplomáticos del reino de Dios. El apóstol dice: Así que somos embajadores en nombre de Cristo. El diccionario de la Academia dice que embajador es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados al estado que lo nombra. Otra acepción es emisario, mensajero. Del pasaje paulino podemos extraer varias realidades que debemos considerar. En primer lugar, lo que somos, nuestra identidad. En segundo lugar, ¿quién nos comisiona? En tercer lugar, la encomienda divina. Y en cuarto lugar, las implicaciones de nuestra encomienda. En primer lugar, debemos tomar conciencia de nuestra identidad, es decir, quiénes somos. Al ser redimidos por la sangre de Cristo, Dios, por su gracia, nos concede el alto privilegio de ser representantes de su reino aquí en la tierra, es decir, ser sus emisarios o embajadores, con la prioridad de velar por los intereses y negocios de Dios aquí en nuestra sociedad. El embajador representa al gobierno que le ha conferido ese cargo, por lo que el creyente
debe trabajar intensamente para Cristo, teniendo en mente los planes que el Señor tiene para la humanidad. Por lo tanto, el creyente debe sumergirse en el conocimiento de la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras y comprender la obra de Jesucristo. Notemos que el apóstol dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Esto quiere decir que el diplomático no va en su propio nombre, sino en representación del que lo nombró embajador. ¿Quién lo nombró? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por lo tanto, no va a decir cosas inventadas de su propia mente, ni a salir con ideas descabelladas, sino a transmitir las palabras y la voluntad de su gobierno celestial. En segundo lugar, el texto dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20. Esto solamente nos hace pensar en lo altamente prioritario que es la encomienda del embajador, pues el Padre mismo la ha delegado, es decir, tiene un sentido de urgencia, no puede esperar, pues es de vital importancia. Pero, ¿cuál es esa encomienda? Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Esa encomienda divina es la reconciliación del ser humano con Dios. El apóstol Pablo dice, reconciliaos con Dios. Esta misión no solo es prioritaria y urgente, sino de suma gravedad, pues implica vida o muerte, salvación o condenación. ¿Por qué? Expliquemos. El ser humano, a causa de su pecado, se ha convertido en acérrimo enemigo de Dios, pues ha vivido afrentando y ofendiendo gravemente al Señor al violar de manera intencional, consciente y sistemáticamente la ley moral de Dios, lo que lo hace estar bajo la ira de Dios y en camino a la condenación eterna. La Escritura lo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7. Y en otra parte, el mismo apóstol Pablo sentencia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Como vemos, no es cosa ligera. Se trata de que el ser humano está en serios problemas con Dios. Pero el Señor, que es grande en misericordia, busca la redención del pecador. La Biblia dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios mismo busca la reconciliación del ser humano con Él, y para ello envió a su Hijo Jesucristo a recibir ese castigo divino en lugar del transgresor. Ahora, Él hace accesible al ser humano su oferta de perdón y reconciliación. Si el pecador reconoce su maldad, se arrepiente de ella de corazón, se aparta de sus malos caminos y rinde su vida a Jesucristo, creyendo con fe en el sacrificio de Cristo. Finalmente, ¿cuáles son las implicaciones de la misión divina?
Debemos tomar entonces conciencia de lo serio y grave de nuestra misión y trabajar intensamente para reconciliar al hombre con Dios. Para ello, debemos predicar el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Ciertamente, ser embajadores del reino de Dios es un alto privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad, y somos impelidos a realizar esa misión, pues recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Amigo que me escuchas, permíteme hacerte una pregunta. ¿Eres plenamente consciente de que has sido nombrado embajador de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estás trabajando para reconciliar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros y a tus vecinos con Dios? Piénsalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo, el pastor Magdiel Alanís Rangel.